Ok, estamos trabajando con la unidad 1 y ya estamos llegando a la definición de integral definida. Estamos en la tercera sección, el área y la integral definida. Y estuvimos trabajando con la idea intuitiva de cómo encontrar un área a través de áreas más sencillas. Hablamos de el área entre las curvas y dijimos que íbamos a trabajar con el eje X y la gráfica de la función. A eso le vamos a llamar área entre las curvas en algún intervalo, ¿verdad? Muy bien. Recordamos los dos problemas del cálculo, que es el área debajo de una curva y la tangente a una curva. Y a final de cuentas todo se redujo a trabajar con el área de pequeños rectángulos, que son un montón, pero a final de cuentas son rectángulos. ¿Ok? Vimos el método de exhaustión, los recordamos, y trabajamos un poco con la notación sigma. La notación sigma es este símbolo y lo único que hace es representar una suma a lo largo de un contador o subíndice que empieza desde un número natural o el 0 y llega hasta un elemento. Entonces, estos números lo que hacen es contar los elementos con los que estamos trabajando. Bien. Las propiedades, las sumas especiales. Esta pantalla, denle un pantallazo, la vamos a usar ahorita. Y vamos a iniciar con la definición. Vamos a trabajar ahorita ya la definición formal de integral definida. Y lo vamos a hacer a través de este, que es el área bajo la curva. Esta línea que está aquí, recuerden que es un conjunto de elementos de una pareja ordenada en un plano cartesiano. Aquí tenemos la X, aquí tenemos la Y, aquí tenemos el origen. Entonces, cada uno de estos puntos de esta línea está dado como un XY. Si ustedes recuerdan, proyecto hacia abajo en forma perpendicular y aquí tengo el valor de X, vamos a ponerle X0 si quieren para no confundir con el eje X. Y si proyecto sobre el eje Y, voy a tener el valor Y0, ¿ok? Entonces es un punto sobre el plano cartesiano que se establece a través de las coordenadas X y Y. ¿Y qué tienen de particular? Que esta Y0 es la imagen de una función y que depende del valor de X0. Entonces, todas estas líneas, esta línea tiene todos estos puntos, ¿ok? Esto se denota como la gráfica de la función, este es su símbolo. Entonces, el conjunto de X, Y tales que Y es igual a F de X es la gráfica de la función. Bien, esto es importante porque nos va a servir en nuestro trabajo. Entonces, hallar la aproximación del área que está encerrada entre la curva y el eje X es encontrar la suma de todas las áreas de estos rectángulos. Eso es, a final de cuentas, a eso se reduce todo. Y eso significa que tenemos que nosotros establecer un sistema. ¿Se acuerdan que les dije? Hay que establecer un sistema o un método. Y en este caso es un sistema, un método matemático en el que no haya confusión en los elementos y entonces se va construyendo y se le va denominando de alguna manera.
En el primer elemento, nosotros vamos a trabajar con un intervalo desde A hasta B. Es un intervalo cerrado. Ustedes recuerdan, un intervalo cerrado es el conjunto de elementos en donde A es menor o igual a X, menor o igual a B. Entonces son todas las X's en los reales que están encerrados entre estos dos números. Tenemos primeramente el intervalo cerrado, ¿sí? Es el primer elemento que tenemos que tener claro. Aquí está el intervalo. Sobre este intervalo es donde vamos a trabajar la función. No vamos a trabajar con lo demás. Solamente vamos a trabajar con la curva de la función que está, bueno, aquí no sé, ahí está, que está en el intervalo. Todo lo que está aquí afuera, eso no, a nosotros ya no nos importa. Esto ya no nos importa, ¿sí? Esto se borra, esto ya no vale. Solamente esta curva y ese pedacito. Sobre eso vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos el primer elemento, que es el intervalo AB. Bien, nosotros tenemos ese intervalo AB. La base de cada rectángulo la hallamos sobre el eje X, sobre el intervalo AB. Entonces, decimos que estamos partiendo los intervalos en subintervalos. ¿Por qué? Porque aquí está una base, aquí está otra base, aquí está otra base. Y vamos viendo que el intervalo AB se está dividiendo en pequeños pedacitos. ¿Sale? Estos pequeños pedacitos tienen un nombre y se le llama partición de un intervalo. Y simplemente entonces voy a tener el intervalo AB, que aquí está la parte del intervalo cerrado, finito o acotado, y aquí está la definición. A es menor que B para poder tener un intervalo. Y vamos a trabajar con los puntos X0, X1, X2, Xn-1, Xn igual a B. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros ya tenemos las bases, entonces vamos a numerar los puntos en donde inicia y finaliza. Estamos trabajando con rectángulos que están completamente pegados, ¿sí? No sobrepuestos y no separados, uno detrás de otro. Es como un tren. Cuando ustedes estén estudiando en el taller de electrónica van a ver que un tren de pulsos tiene esta forma. Bien, entonces estos puntitos que determinan dónde empieza y dónde termina la base es a lo que nosotros le vamos a llamar partición. Y la notación en matemáticas que se le da es esta, de X0 hasta XN. En este caso son un pedacito. La B estaba por acá, ¿se acuerdan? Así está la B. Entonces, este conjunto de puntos es a lo que nosotros llamamos partición. Y los puntos los estamos numerando y los estamos ordenando, ¿sí? Tienen que estar en un orden, de menor a mayor, de X0 a XN. Entonces, recuerden que las bases me generan estos puntos y estos puntos en conjunto se les llama partición. Y lo que cumplen es que los estoy numerando y los estoy ordenando. A es igual a X0 y B es igual a XN, es el último. Este es lo primero que trabajamos. Otra forma de verlo es precisamente si tenemos a B y hago una partición, entonces estoy trabajando con pequeños subintervalos. Y estos intervalos también sus extremos se llaman X0, X1, X2, ¿ok? Lo ordeno. Y lo que voy a trabajar es el conjunto de subintervalos. Esta es otra definición. Los libros de cálculo, cada autor tiene su propia definición, la que vaya a usar para desarrollar los conceptos. En este caso, este es el Taylor, bueno, yo lo tomé del Taylor
Así se llama el autor, los autores, son sus apellidos. ¿Sale? Y entonces resulta que esto, al unirlos todos, entonces encuentro el intervalo AB. Y que si tomo dos que son contiguos, la intersección de ellos es solamente un punto, no están traslapados. Y si tomo dos que son diferentes, que no están contiguos, por ejemplo este y este, la intersección de ellos es el conjunto vacío. Estas dos son equivalentes, ¿ok? Porque al generar estos puntos estoy generando estos subintervalos y al generar estos subintervalos estoy generando estos puntos. Esto que acabo de decir, jóvenes, ¿está claro? Preguntas. Tengo una pregunta, maestra. Sí. Entiendo que mientras más rectángulo sea, más preciso es el área que vamos a obtener. Sí. Mi pregunta es, ¿hay algo para determinar cuántos rectángulos vamos a trabajar o siempre vamos a manejar de una unidad en una unidad? ¿Cómo? ¿Hay algo que qué? ¿Que cuántos qué? ¿Que determine con cuántos rectángulos vamos a trabajar o siempre vamos a trabajar con una unidad? ¿A qué te refieres con una unidad? Por ¿Se ejemplo, digamos refiere a que que trabajemos con rectángulos que tienen el infinito o con números exactos? Ah. Ahorita vamos a ver la definición. Aguántenme ahorita que lleguemos a la definición y hago la diferenciación. Hasta ahorita solo estamos trabajando con un número finito de rectángulos. ¿Cuántos vas a necesitar? Lo que te indique la contextualización de tu problema. Nosotros cada vez que estemos trabajando con cosas finitas, que se estén acercando a algo continuo, siempre vamos a tener un error. Entonces, ¿cuánto de error es capaz de aguantar tu problema ya contextualizado? Y eso va a ser suficiente. Si tienes más recursos, pues haces más. Si tienes menos recursos, pues haces menos. Pero ahorita estamos trabajando con una cantidad finita y esa cantidad finita, cuando estoy trabajando y numerando, estoy trabajando con un número natural, ¿sí? Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, 40, 50, 60, 1000, 1.000.000, pero es un número natural, ¿ok? Ahorita vamos a ver una gráfica. Bien, entonces ahorita estamos trabajando con la base, ¿sí? Nada más. Entonces recuerden, ese es el segundo elemento. El primer elemento es el intervalo AB. El segundo elemento es la partición del intervalo AB. Y ahora, ¿qué me falta para encontrar el área? Pues la altura. Antes de pasar a la altura, estos elementos son importantes. Cada intervalo en la partición se llama subintervalo. Su longitud la vamos a denotar de esta forma, ¿sí? A eso se le llama diferencial de X, Y. Esto se lee X, Y, ¿ok? O X subíndice Y. Y entonces, cada uno de estos también va a tener asociados a uno de esos, es decir, a su longitud. Esta es la longitud Y del intervalo Y, ese es el primer intervalo, ¿ok? Entonces, delta XY es la longitud del primer intervalo, perdón, delta X1. Luego, delta X2 es la longitud del segundo. Luego, delta X3 es la longitud del tercero y así me sigo. Entonces, eso es importante, porque esta diferencial es con la que estamos trabajando. Miren que aquí le llamamos diferencial a un valor de una longitud y en la integral indefinida le estoy llamando a esto.
tiene su razón de ser. Por ahora vamos a comentar que este es su nombre y esta es su forma de encontrarlo. Después vamos a ver en cómo se relaciona. Luego entonces tengo la norma de P, que se escribe con una NP o con dos barritas. Esta P sub n es una partición de orden n, es decir, tiene n elementos. La norma es el mayor de estos números, es decir, aquí tengo la longitud 1, la longitud 2, la longitud n. Y la longitud más grande de todas las bases es a la que le voy a llamar norma. Se puede poner NP, se le puede poner 2 o se puede poner una N caligráfica, ¿sí? El chiste es que sea una N y una sub. Esto que está aquí me dice el orden de la partición. Tengo X0, X1 hasta XN. Como puntos tengo N más 1, es N más 1 puntos. Pero como intervalos tengo N intervalos, ¿sí? Aquí dice el X1, X2, X3, X4, X5 hasta XN. Aquí dice el X0. Entonces, los intervalos se van a llamar como el extremo derecho, ¿sí? Que empiezan con 1. El X0 solamente va a nombrar el valor de A. Y entonces, el N está relacionado con el número de subintervalos que se generan al hacer la partición. Vuelvo a repetir, si trabajo la partición como conjunto de puntos, tengo n más 1 puntos. Si trabajo la partición como subintervalos, tengo n subintervalos. Por eso se le llama aquí de orden n. Entonces, tomas cada uno de los intervalos, sacas su longitud y el valor más grande de estas longitudes es al que le vamos a llamar norma de P. Así, entonces lo podemos denotar de esta forma. NP es el máximo de las delta XY, mayor o igual que delta XY, para cada I igual de 1 a N. ¿Ok? Entonces, la norma es la longitud mayor, y hacer la longitud mayor es mayor o igual que cada uno de los elementos. Este es el I. Y este es este que está acá. ¿Preguntas de esta parte? Bien. Lo vamos a ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? O, bueno, no sé. La numeración siempre va en orden ascendente, en el orden en que se trabaja el eje X. Es decir, Okay. tú sabes que el eje X, si tienes aquí el 0, esta parte es positiva, y para aquí se va la X negativa. ¿Estás de acuerdo? Entonces, como estamos trabajando con los números naturales y el 0, tú vas a mantener ese orden cuando estés trabajando tu partición. Esa es una buena observación. No puedes poner el X0 de este lado y modificar la manera de numerar. De hecho, es parte de lo que te piden acá. Tienes X0 menor que X1, menor que X2, menor que XN menos 1, menor que XN. O sea, tú tienes que ordenar todos los elementos de la partición, ¿sí? Y mantener ese orden. El primero siempre va a ser el extremo izquierdo y el último siempre va a ser el extremo derecho. Aquí va a estar A y bueno, según esta figurita, por aquí va a estar B. ¿Ok? Y entonces vas a tener aquí tu intervalo AB y vas a encontrar cada uno de estos puntos y los vas a ordenar. Este orden es importante porque es el que vas a utilizar al momento ya de hacer límites. Les vuelvo a repetir, lo que se generó, lo que creó Riemann, es un método, un sistema. Usó algo muy sencillo como el área de un rectángulo, pero tenía que mostrar sobre las funciones cómo lo van a construir. Entonces, las bases tienen que ver con la partición
y luego les da nombres especiales a esta parte. Lo que estamos viendo ahorita en el curso es una pequeña parte y muy específica de toda la teoría de Riemann. Riemann fue un gran matemático y desarrolló muchas más cosas. ¿Sí? Si ustedes agarran el Apóstol, que es un libro de cálculo, Apóstol genera esta definición a través de funciones escalonadas, como las que están aquí. Esta. Genera las sumas de Riemann a través de funciones escalonadas. Si agarran el Spivak, el Spivak genera la definición a través de estas particiones. El Taylor and Wade lo genera a través de estas particiones. El Juan de Burgos lo hace con una definición más compleja, que son sucesiones. Y cada autor que ustedes tomen va a tener su forma de desarrollar esta definición. ¿Ok? Nosotros estamos trabajando con el Larson y el Stewart, que tienen el desarrollo muy parecido, y es precisamente lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Bien. También tenemos dos definiciones. Una es de partición regular e irregular. Las que vamos a trabajar en el curso son estas, pero es importante que conozcan también las irregulares. ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos una partición regular cuando tomamos la misma delta X en todo el intervalo, y para tomar la misma delta X, nosotros tenemos que saber el orden, ¿sí? Si me dicen, es una partición de orden 2, solo necesito dos elementos. Aquí está A y aquí está B. ¿Qué tengo que hacer para encontrar dos elementos? Dividir, poner un punto aquí, ¿verdad? Entonces tengo aquí X0, X1, y aquí es el X2. Y este es un elemento y este es otro. Pero, además, necesitas que delta X1 tiene que ser igual a delta X2. ¿Sí? Y para poder hacer esto, pues necesitamos el punto medio, es decir, B menos A entre 2. Y esa es la distancia que va a tener todos los elementos delta X, ¿sí? Entonces, si tengo una partición de 3 elementos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 2 puntos y tengo 1, 2, 3, ¿sí? Tengo X0, aquí sería el X1, aquí sería el X2 y aquí sería el X3. ¿Ok? Y entonces tomo B menos A entre 3 y entonces la longitud de todos los delta XY van a ser iguales. ¿Ok? Y así puedo ir haciendo para cualquier número n. En una partición regular, yo tomo la fórmula B menos A entre n. ¿Vale? Y todos van a tener la misma longitud. O sea, la misma longitud va a ser de todas las bases. Bueno. Y en una partición irregular, pues no. En una partición irregular, tú simplemente tomas el que te convenga y lo usas. Aquí tengo X1, aquí tengo X2 y aquí tengo X3. Y tengo 3 subintervalos de diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, las particiones irregulares son aquellas que no son regulares. Es decir, tengo n subintervalos y no necesariamente tienen la misma longitud. A lo mejor 2 sí son iguales, pero el tercero no. Entonces, a eso se le llama partición irregular. Bien. Otra cosa es el refinamiento. El refinamiento lo único que me dice es que si tengo yo una partición, la que ustedes quieran, y quiero, aquí acuérdense que construyo los rectángulos sobre esta, pero no quiero rectángulos tan gruesos, entonces voy a hacerlos más chiquititos, o sea, más finos,
tomo otro conjunto de puntos, lo sobrepongo sobre este y sobre este construyo los rectángulos. Entonces se ven los rectángulos más finos. Se hace un refinamiento de la partición del intervalo AB. ¿Ok? Y se dice, como conjunto de puntos, la partición P, que es la original, es más pequeña que la partición Q, que es la que. Es decir, como conjunto de puntos está así. Pero, me dicen, si P y Q son particiones del intervalo J, se dice que Q es un refinamiento de P o que Q es más fino de P, siempre que todo subintervalo en Q esté contenido en algún subintervalo en P. Entonces me voy a fijar que aquí tengo un subintervalo de P, ¿verdad? Y aquí tengo un subintervalo. Entonces resulta que los subintervalos de Q están en los subintervalos de P. Dice, este es equivalente a la condición de que todo punto de la partición en P sea también un punto de la partición de Q. Así tenemos que P está incluido en Q, que es lo que escribí aquí. ¿Sale? Entonces tenemos aquí, esto se llama refinamiento y esto es lo que nos lleva a la definición de la integral, porque tomamos cada vez más finos los rectángulos, que es lo que ustedes me estaban preguntando. Bueno, parte de lo que me estaban preguntando. Muy bien. Ya tenemos todos los elementos que son de la base. Todo esto de partición es de la base del rectángulo. Ahora, ¿qué va a pasar con la altura? Si nosotros tenemos aquí la curva, quiero construir los intervalos, tomo mi partición y construyo los rectángulos, ¿sí? Aquí me falló. Construyo los rectángulos y entonces lo que me falta es la altura. ¿Cuál de todos estos valores voy a tomar? Aquí tomé este, aquí tomé este, aquí tomé este, aquí este, ¿sí? Entonces, para cada uno de los rectángulos tomé una altura. Tomé, en este caso que dibujé, el extremo derecho, pero no es el único valor. Yo puedo tomar cualquier punto que esté sobre el pequeño subintervalo de la partición. Aquí tomé el de en medio, puedo tomar el de este ladito, puedo tomar el de este ladito y buscar el valor de la función con el que yo voy a trabajar. Y sobre ese valor es sobre el que yo voy a construir el rectángulo. Así que también voy a tomar otro conjunto. Y a este conjunto le voy a llamar aumento o conjunto de puntos muestra. Este aumento así se le llama en el Taylor and Waite. Y este, así lo van a encontrar en el Larson, bueno, en el Stewart y en muchos más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En cada subintervalo de la partición voy a tomar un punto, ¿sí? A ese conjunto total le llamo aumento. Le puedo llamar TI, le puedo llamar XI asterisco, le puedo llamar CI, le puedo llamar de diferentes formas, excepto XI. ¿Por qué? Porque estos son los elementos de los extremos. Un CI puede coincidir con un XI, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Si yo tomo algo del centro, ¿sí? No puedo tomar la altura y puedo construir mi rectángulo
pero no coincide con el extremo derecho como coincidía aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es otro conjunto de puntos. Estas ya son las alturas. 1, 2, 3. Entonces son los puntos muestra, son las alturas. Entonces, cada una de estas f de CI son las alturas de cada uno de los rectángulos con los cuales estoy trabajando. Y puedo tomar tantos puntos como existan en el subintervalo, que son infinidad de puntos. ¿Ok? El que yo quiera puedo tomar al azar, puedo tomar extremo derecho, el extremo izquierdo, el centro, la tercia, la cuarta, la quinta, o sea, puedo tomar el que yo quiera y trabajar con él. Preguntas. Bien. Entonces, ahora, para la suma de Riemann, ¿cómo la armo? La suma de Riemann es esto que está aquí. En primer lugar, tengo un intervalo AB. En la suma de arriba no se ve en ningún momento el intervalo AB en la notación. Obsérvenlo. Aquí solamente tengo el intervalo AB con el cual voy a estar trabajando. Tengo el intervalo AB. Luego, tengo la partición del intervalo, que es donde empiezo a ver los puntos X0, X1 hasta Xn. Hago mi partición, que es mi conjunto de puntos o mi conjunto de subintervalos. Y tomo sus longitudes como la longitud de la base, ¿sí? Cada uno de estos es un delta XY. Luego tomo un aumento en esos. Entonces construyo aquí los puntos. Y ya que tenga todo esto, entonces hago las sumas de Riemann. Tengo aquí la función. Está aquí. Las alturas. Y ya estuvo. Construyo mis rectángulos. Entonces construyo y a la altura de esto, aquí está este, construyo cada uno de los rectángulos con esos elementos que ya trabajé. Y ahora, yo que sé que el área de cada rectángulo es igual a la base, que es delta XY, por la altura, que es F de CI, o XY asterisco, como lo tengo acá. Y el área total que estoy buscando es la suma de todos estos, la suma de ahí, donde I va de 1 hasta el número que me digan, ¿sí? Y entonces es exactamente lo que tengo aquí, de igual 1 hasta el número de las A. Eso es lo que tengo. ¿Sale? Entonces esas son las sumas de Riemann con la función f y el orden n. Recuerden que este i lo que denota es cómo voy ordenando, cómo voy contando los elementos, ¿sí? No olviden eso. Entonces, cada xy es un punto sobre el intervalo AB y denota la partición. Y xy asterisco o ci o ti son los elementos que yo utilizo dentro de cada subintervalo para construir la altura. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona. Nosotros lo que queremos ver es esto, ¿ok? Vamos a abrir en el GeoGebra. Vamos a esperar un momentito que se abra el GeoGebra. Y ahorita vamos a ver esta animación. Bueno, no es una animación, ¿no? Con este deslizador. Observen. Aquí n es igual a 1, es decir, un rectángulo. ¿Ok?
Entonces la suma es solamente esta área. Y es 0.65. ¿Ok? Si tengo dos, bueno, dependiendo de los que yo quiera, aquí hice yo una partición regular. Y tomé los extremos derechos. Sí, los extremos derechos y los fui, no, aquí está el centro, aquí está el derecho, no, los tomé al azar, y aquí está el izquierdo. Tomé al azar los valores de la altura, ¿sale? Se fijan acá, en este punto está la altura de este rectángulo, en este punto está la altura de este rectángulo, en este punto está la altura de este rectángulo. En el valor más grande, suma superior, el valor más grande sobre el intervalo es el que fui tomando. Bien, entonces vamos a aumentar. Ya ven ustedes cuántos, aquí arriba ven cuántos estoy poniendo. ¿Sí? Y cómo se va cubriendo cada vez más exactamente los valores. Y aquí vean cuánto. La suma me da 0. ¿Por qué me da 0? Debe ser área. Y tengo dos áreas diferentes de 0. ¿Por qué una es negativa y otra positiva? Sí, porque nosotros estamos pensando en las alturas de manera positiva, pero en el momento que yo tomo los valores de la función, esos valores son positivos solamente si el valor de la función es positivo. Si el valor de la función es negativo, como en este caso, entonces me da números negativos y ya no se trata de un área, solo del producto de la función por la base. Y al sumarlos se van eliminando. Conforme el n crezca, esto se va acercando a 0 porque es una función simétrica. Aquí todos los valores son iguales a estos, pero en formas con signos opuestos. Entonces, la idea intuitiva de área que manejamos aquí con Riemann es la idea que estamos usando para encontrar el valor exacto. Y a esto le vamos a llamar solo sumas de Riemann, no solo área. Para hallar el área de las funciones requerimos que las sumas de Riemann consideren el área positiva, dado que la distancia de los subintervalos es positivo. Entonces, lo que necesitamos es que los valores de la función sean positivas, por lo que, si no lo son, usaremos el valor absoluto. En este caso, tome el valor absoluto de la función que estábamos tomando de ejemplo, y lo que observan es que es 2 veces la misma área, entonces me da esta área. ¿Sale? Entonces, aquí viene una observación importante. Usamos las sumas de Riemann para encontrar el área, pero las sumas de Riemann no necesariamente son el área. ¿Ok? Las sumas de Riemann no siempre son con funciones positivas. ¿Ok? Ojo. Bien. Entonces, voy a quitar esto. Entonces, aquí ya tenemos
la definición de integral definida, que es el tema al que tenemos que llegar y aprender a manejar. ¿Qué es una integral definida? Aquí es donde está lo que ustedes me estaban preguntando. N tiende a infinito. Es un límite de una suma. Estos que están aquí son valores numéricos. Entonces, cuando yo tenga el límite de estos valores, ese límite cuando existe es el valor de lo que nosotros vamos a llamar integral definida, ¿sí? Que n tiende a infinito significa que la longitud más grande tiende a 0. Esa es la norma de la partición. La longitud de la base más grande se va a hacer cada vez más chica, cada vez más chica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos A, B y empezamos con particiones grandes y luego poco a poco las vamos haciendo cada vez más chicas, cada vez más chicas, cada vez más chicas y cada vez más chicas. Entonces vamos rellenando de rectángulos cada vez más finos, como vimos en el GeoGebra, ¿sí? Y entonces aquí tengo el orden de la partición. Aquí está la n y esta, eso es el conjunto de aumentos, de puntos en el aumento. Aquí están las longitudes de la base y esa es la altura de los rectángulos. Si la función es negativa, no vamos a considerar área, pero sí lo vamos a considerar dentro de la suma. Eso es importante. El número A se le llama límite inferior. Al número B se le llama límite superior. A la función f se le llama integrando y se dice que x es una variable muda, es decir, esta misma función, si en lugar de x pongo aquí t, diferencial de t, es la misma función con otra variable. El valor de la integral va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Y entonces, ahora, estos límites que están acá, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede tomar, si tengo aquí x y menos 1 y aquí x y, este x y asterisco puede ser cualquiera de los que están acá, ya lo habíamos dicho. Y entonces al armar las sumas de Riemann, ¿hay más de una suma de Riemann? ¿Sí? Para cada función y cada partición, por los valores de estos. Y también hay más de una partición en cada intervalo. Entonces, esto realmente es un conjunto no ordenado de valores, de sumas. Y lo que está sucediendo es que ese conjunto se acota dentro de ciertos valores y cuando ya obtienes el valor más cercano, ese es el que nosotros le vamos a llamar integral definida. ¿Sale? Por eso es muy importante el método de Riemann, porque nos da una forma de ordenar los valores que yo tenga de los cuadritos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me ordena, pero estos no son los únicos, dependiendo de la partición que yo tome, los elementos del aumento que yo tome son los valores que yo tengo. Entonces, al tener el método de Riemann, te va ordenando, bueno, vas a hacer primero una partición
Y después de esa partición vas a poder hacer un refinamiento y después de ese refinamiento vas a tomar tus elementos, vas a construir tus sumas y de ahí vas generando hasta que llegues a tener un número al que se acerque, ¿sí? Y esto se hace con refinamientos. Eso que n tiende a infinito significa refinamientos. ¿Ok? O que la norma de la partición se haga cero son refinamientos. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de integral definida con el enfoque derivando. Ojo, en ningún momento, observen cómo está la fórmula, en ningún momento van a ver A y B aquí. No lo ven. En donde está es en la notación de la integral. ¿Por qué no lo ven? Porque las delta X sí están dentro de A, B y son los pedacitos con los que estamos trabajando. Eso es importante. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá? ¿La pregunta que me hicieron ya se contestó o sigue vigente? Ya, profe, muchas gracias. Sale. Bien. Entonces, vamos a trabajar ahorita con estas dos definiciones de integrales especiales. Si ustedes se fijan, dice f está definida en x igual a a. Entonces tienen su función así y aquí tienen su a. Aquí está el origen, el eje, bueno, así el eje x, el eje y. Y entonces me dicen la integral de a hasta a de f de x diferencial de x es igual a 0. Esa es una definición, ¿sí? Pero es una definición que se hace pues con una idea clara, ¿no? Es una integral solamente en un punto. Entonces la integral de a es como tomar el área de una línea en un punto. Entonces lo que decimos es que no tiene contenido, es 0. Aquí se dice que se le está definiendo contenido a la integral. Entonces la integral de a hasta a de la función es 0. Y luego tenemos la función de a b. Si la función es integral en AB, entonces se define que la integral de AB de f de x diferencial de x es igual a menos la integral de b a de f de x diferencial de x. Es decir, si yo integro hacia acá, es positivo. Y si integro del otro lado, es negativo. ¿Ok? Y aquí se le está definiendo, bueno, aquí contenido y aquí se le está definiendo sentido a la integral. Y estas son definiciones. No son teoremas, no son axiomas, son definiciones. En una se define contenido y en la otra se define sentido. Igual si A es más grande, o sea, si yo tengo aquí B y aquí A, la integral de AB es positiva, ¿sí? Y la integral de BA es negativa. Es decir, el orden en que tú integres en el mismo intervalo te va a dar una es negativa con respecto a la otra. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a repasar rápidamente antes de hacer los ejercicios. Tenemos el primer elemento es el intervalo AB. Después de ese intervalo, nosotros definimos las particiones como un conjunto de puntos o un conjunto de subintervalos. De ahí tomamos la longitud, que la vamos a llamar delta XY o diferencial de XY. La norma de la partición es el más grande de esas longitudes. Tenemos dos particiones, la regular y la irregular.
En la regular tomamos la longitud total y la dividimos entre el número de elementos que querramos. Y en la irregular podemos poner la partición con las longitudes de diferentes tamaños. En el refinamiento, lo que estamos haciendo es aumentarle puntos a la partición. Y sobre esos puntos también construimos los intervalos que los rectángulos sumar. Entonces, y ya por último, para las alturas, este es el tercer elemento que son las alturas, lo que voy a tomar es un punto dentro de cada subintervalo de la partición. ¿Sí? Tomo un punto y esos conjuntos que voy tomando uno en cada elemento de la partición, a todo el conjunto le llamo aumento o conjunto de puntos muestras. Entonces, para las sumas de Riemann necesito el intervalo AB, necesito la delta X, necesito los aumentos y armar con el símbolo sigma que indica sumatoria todas las sumas de Riemann. Y vimos cómo funciona, que se va haciendo cada vez más fino. La noción de área permanece si la función es positiva, si f es mayor o igual a 0, pero si en algún momento tengo una función negativa, entonces esto que está aquí no me está dando el área, simplemente me está dando un número que tiene que ver con la integral definida, que es esta. ¿Ok? Entonces, mi integral definida es un límite que voy a ir construyendo a través de los refinamientos. Después de que ya tengo la definición de integral, tengo que observar que no siempre existe. Si el límite no existe, entonces no existe la integral de AB, de f de x de x, ¿sí? Necesariamente este límite tiene que existir. Si la función es integrable en AB, entonces le puedo definir tanto contenido como sentido. ¿Vale? Bueno, en el primero sí basta con que esté definida, en el segundo sí tiene que ser integrable. Muy bien, ahora vamos a hacer esto. Hallar el valor de 0 a 1 de x diferencial de x utilizando la definición a través de las sumas de Riemann. Hay el valor de a b de x cuadrada de x y hay el valor de 0 a t de x diferencial de x. Bien, estos tres ejercicios los van ustedes a hacer, pero ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Sí? Queremos hallar el valor de la integral de 0 a 1 de x diferencial de x. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de x diferencial de x. Entonces, la gráfica de la función que me dice. Aquí tengo 0, aquí tengo el eje x, aquí tengo el eje y. Y x, lo que me están diciendo es que f de x vale x. Esta es la identidad, ¿verdad? Y es igual a x. Entonces tengo, bueno, vamos a borrarlo. Entonces tengo, aquí está, y igual a x. Y me piden de 0 a 1. ¿Cuál es el área de esto, jóvenes? Un medio. Un medio, ¿verdad? Porque es el área de un triángulo. Es un medio de base por altura, que es igual a un medio de 1 por 1. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros sabemos por geometría. Claro, esta es una función bastante sencilla. Pero nos va a servir para ilustrar el método que se tiene que realizar con las sumas de Riemann. Entonces, primero tenemos que saber quién es el intervalo AB. Entonces, el intervalo AB es el intervalo 0, 1.
¿verdad? Este que está aquí. Entonces ya tenemos el intervalo 0, 1. Luego, para la suma de Riemann, ¿qué necesitamos? Voy a ponerlo acá como el paso 1, establecer la suma de Riemann. Es decir, la suma de f de ci por delta xi de i igual 1 hasta n. Eso es lo primero que tenemos que establecer. En este ejemplo no les estoy diciendo quién es i, ni les estoy diciendo cómo es delta xi. En los demás ejemplos de los ejercicios que les voy a marcar, sí les indico cómo. ¿Sale? En este caso no, entonces el intervalo B es 0, 1. Entonces vamos a tomar la partición regular de orden, en este caso pues es n porque es número general. Entonces delta x es igual a b menos a entre n, en este caso es 1 menos 0 entre n y es igual a 1 entre n. ¿Ah, claro? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomé el intervalo a b y ahora estoy tomando la partición. Y en este caso es una partición regular. Y entonces construir delta x. ¿Sí? Ese es el valor de delta x. Ahora, ¿quién es x0? ¿Quién es x1? ¿Quién es x2? Hasta xn. x0 dijimos que es exactamente a. Y xn dijimos que es exactamente 1. ¿Verdad? Y me voy a fijar en esto. Tengo A, tengo B, tengo X1, X2, X3, etcétera. Lo que está aquí es delta X. Lo que está aquí también es delta X. Lo que está aquí también es delta X en las particiones regulares. En este caso es 1 entre n. ¿Sí? Si yo quiero construir la partición A, según lo que me están diciendo, es 0. Y B es 1. ¿Hasta ahí está bien? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo quiero saber quién es x1 y aquí empiezo en 0, y la distancia que ya recorrí es delta x, y delta x es 1 entre n, x1 es 1 entre n. Luego, x2, recorrí 2 veces delta x desde A, entonces hasta aquí son 2 veces 1 entre n. Y luego hasta aquí son 3 veces 1 entre n. ¿Ok? De tal forma que aquí tengo n menos 1 entre n y 1 es precisamente n veces n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si en lugar de 0 fuera un número, por ejemplo, 3? Entonces tendríamos, si fuese 3, A, tendríamos 3, 3 más 1 entre n, 3 más 2 entre n y así. Hasta 3 más n entre n. ¿Ok? Entonces sería diferente la partición. En este caso me quedó así porque empiezo con a igual a 0. ¿Eso está claro? Voy a borrar acá para que no se confunda. Sí. Bien, entonces ya tengo la partición de orden n es 0, 1 entre n, 2 entre n,
3 entre n hasta n menos 1 entre n y 1. En algunos libros esta notación de la partición de orden n del intervalo AB. Pueden ponerlo también así. Entonces ya tenemos la partición, ya tenemos la delta X, ya tenemos este. Ahora necesitamos este y este, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora el aumento. El aumento es el conjunto de puntos CI, tales que CI pertenece a XI menos 1, XI. Para toda I de 1 a N. ¿Sale? Entonces, vamos a considerar extremos derechos. Los extremos derechos, ¿quiénes son? Si yo tengo ese intervalo, su extremo derecho es este, ¿verdad? Y este es X1. Si tengo este intervalo, su extremo derecho es X2. Si tengo este, su extremo derecho es X3. Y así hasta el último intervalo, su extremo derecho es B. Entonces aquí tendríamos que empieza con X1, X2, X3 y llego hasta XN. ¿Sí? Estos es una forma, si quiero extremos izquierdos, entonces, ¿quiénes son? Entonces, voy a empezar con A. En este intervalo, el extremo izquierdo es A, en este caso es 0. En este intervalo, el extremo izquierdo es X1. En este intervalo, el extremo izquierdo es X2. Y en el último intervalo, el extremo izquierdo es XN menos 1. Acuérdense que B es XN. Y A es X0. Y entonces, me va a quedar X0, X1, hasta XN menos 1. ¿Ok? No estoy considerándolos todos porque solamente es un punto por intervalo. Y si yo quiero otro tipo de extremo, bueno, más extremos ya no hay otro, solo dos. Si quiero otro tipo de punto, por ejemplo, el del medio, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? En punto medio, voy a poner punto medio. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Tomo los dos puntos de los extremos, los sumo y los divido entre 2. En el primer intervalo es 0 más 1 entre n entre 2. ¿Y qué me queda? 1 sobre 2n. En el segundo intervalo es 2n más 1n, son 3n entre 2, 3 sobre 2n. En el siguiente es 3 más 2, 5 entre 2n. Hasta n más n menos 1 entre 2. Me queda 2n menos 1 entre 2. ¿Ok? Y esos serían los puntos medios. Entonces, dependiendo del que yo quiero utilizar, es el que voy a trabajar. En este caso es 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n y es n entre n, ¿no? Aquí es 0, 1 entre n hasta n menos 1 entre n. ¿Está bien? Vaya, son 8:50. Bien, entonces ya tenemos los puntos. Voy a trabajar con este. Ya tengo el aumento.
Ahora, los valores de la función, ¿cómo es la identidad? Voy a tener el aumento es igual a 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n. Cada uno de estos es un CI, ¿sí? Y ahora voy a tomar los valores de la función f de CI. Entonces voy a considerar el conjunto. Entonces voy a tener f de 1 entre n, f de 2 entre n, f de n entre n, o sea, de 1. ¿Y esos quiénes son? Son ellos mismos porque es la identidad. Y la suma de Riemann, entonces, ¿cómo queda? Es la suma de I igual 1 a n de f de CI por delta XI. Y esa es la suma de I igual 1 hasta n, ¿de quién? ¿Quién es f de CI? Son estos que están aquí, y es I entre n. Para todos ellos va cambiando 1, 2, 3 hasta n, ¿verdad? Y todo sobre n. Entonces, f de CI es I entre n. Y delta de XI es delta X porque era regular, es 1 entre n. Entonces, la suma de Riemann tiene la forma I igual 1 hasta n de I sobre n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la fórmula de la suma de Riemann. Ahora, si quiero encontrar la integral de 0 a 1 de x diferencial de x, necesito hallar el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual 1 hasta n de f de CI por delta XI. Y en este caso es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de I igual 1 a n de I entre n cuadrada. ¿Ok? Entonces el chiste es reescribir esto de tal forma que yo pueda usar n tiende a infinito. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Esta n cuadrada no es algo que vaya variando durante toda la suma, lo cual es una constante y la puedo sacar según nuestras propiedades de suma. Y entonces me queda la suma de I igual 1 a n de I. Y esta es una suma conocida, ¿sí? Entonces aquí va un teorema y aquí es una suma conocida. Y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n cuadrada y la suma de los primeros n es n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Entonces ya todo tiene la forma de n. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n cuadrada por n cuadrado más n sobre 2. Bueno, este n cuadrado me queda, simplificando, me queda el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1/2 de n cuadrado más n sobre n cuadrado. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Este es constante, lo vamos a sacar acá. Y me queda n cuadrado más n sobre n cuadrado. Eso es igual a 1/2 del límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1 más 1 entre n. ¿Sí? Y entonces hay algo importante acá. El límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n vale 0. De hecho, de 1 entre n a la p y p mayor que 0 siempre va a ser 0. N al cuadrado, n al cubo, n a la quinta, siempre me va a dar 0. Y entonces el límite de esto es 1. Y por lo tanto, bueno, lo voy a poner 1/2 del límite cuando n tiende a infinito de 1
más límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Esto se va a 0, esto se va a 1, y entonces es igual a 1 medio, que es lo que nosotros ya sabíamos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Tienes que buscar tu intervalo AB. Del intervalo AB vas a tomar tu partición. A menos que se les indique lo contrario, van a tomar una partición regular. Ya que tengan su partición regular, van a construir sus puntos x0, x1, xn. ¿Para qué les va a servir? Porque cuando tengan que construir el aumento, tienen que saber cuáles son los extremos, ya sea el extremo derecho, el extremo izquierdo o el punto medio o algún punto al azar de estos. Tienen que saber entre quién y quién está. Ya que tienen todo eso es para las bases, ¿sale? Ya que tengan esta construcción, entonces toman su conjunto de 6, o sea, su conjunto de aumentos, y encuentran sus imágenes, ¿ok? Hallemos las imágenes. Ya que tengan las imágenes, entonces construyen la suma de Riemann. ¿Qué número era? 4. Construyen la suma de Riemann y después plantean la integral. Entonces la conclusión es la integral de 0 a 1 de x diferencial de x es igual a 1 medio. ¿Ok? Esa es la conclusión. Importantísimo esto que está aquí. Cuando ustedes tengan el límite, cuando n tiende a infinito de 1 entre n a la p, esto vale 0. Si p es 1, 2, 3, 4, que es con lo que se van a encontrar aquí, vale 0. ¿Sí? Bien. Ese es otro que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Preguntas? Maestra, Mande. ¿puede ponerle como la segunda parte del ejercicio? ¿Acá? No, acá. Ajá. ¿Por qué arriba a la izquierda es hasta 3 sobre n? Arriba a la izquierda. Ah, no, no es 3 sobre n. Es n. Ahí está. Sí, eso, creo que sí dije n entre n, pero escribí 3 entre n. Sí, aquí va n entre n. ¿Sale? Así Sí, somos ok. acá. Ok, gracias, maestra. A ver, chicos, entonces recuerden, esta primera parte es de las bases. ¿Sí? Tienen el AB, la partición y la longitud delta X. Esas son las bases. Ya que tengan los elementos de la partición, entonces se encuentran los elementos de los aumentos y esos son las alturas. ¿Sale? Y ya que tengan base y altura, entonces hacen la suma. Suma de áreas. Lo voy a poner entre comillas porque si es negativo, pues realmente no es un área, ¿verdad? Pero el chiste es armar los rectángulos, ¿ok? Y ya que tengan eso, entonces lo van sustituyendo los valores. En este caso, nuestra función era muy sencilla, que era x, es la identidad. Pero en los que siguen, ese es x al cuadrado. Y aquí tengo algo diferente, es de 0 a t, donde x es diferente de x. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ok? Eso es lo que van a trabajar. Para mañana hagan para que surjan sus dudas y lo resolvamos. Para mañana eso es lo que me van a traer. Les voy a llamar algunos de ustedes para que me digan qué hicieron. ¿Ok?
Bueno. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Ya no me dio tiempo de ver lo que íbamos a ver. Mañana vemos lo que tenemos pendiente, ¿sale? Lo que Sí. les No dije que tenemos íbamos a clase trabajar. mañana. No. Ay, de El verdad. lunes. Es el El lunes. lunes. Cuando yo diga mañana es la sesión siguiente, si no hay, ¿sale? Va. Sí, cierto. Hoy es jueves. Nos vemos el lunes, chicos, por favor. Dale, maestra. Nos vemos. Bueno, maestra, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Sale, hasta luego. Nos vemos, maestra. Que tenga buen día. Igual, bye.